Bueno, no, continuándolo con la clase anterior, quiero comentar lo siguiente, y para integrar el punto que estábamos, del programa que estamos hablando. Quiero que sepan que el fuerte activismo judicial del nuevo código se traduce en dos pautas que obviamente son trascendentes en el código sustantivo, que es en este caso cuando el juez lo habilita, el código actual, lo habilita el juez efectuar la evitación del abuso de derecho. El abuso de derecho es el artículo 10 del Código Civil, que obviamente es un principio general del derecho, el abuso de derecho, y lo que se protege, es el instituto, lo que protege es el exceso en el ejercicio regular de un derecho. Entonces, el juez puede promover, obviamente, la acción dirigida a evitar exactamente la instancia, en este caso, de una conducta excesiva para que en el ejercicio de un derecho propio. La otra actividad, que es la que está en el artículo 1713, es la acción preventiva, que la doctrina denomina la acción preventiva inhibitoria genérica, que estuvieron ya estudiándola ustedes, que es otra de las tantas, obviamente, implicancias con respecto a la actividad judicial que está descrita en el mismo Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente. Yo les había comentado a ustedes que hay una suspensión del dictado de la sentencia, no del proceso. El proceso puede seguir la secuencia que obviamente se va a traducir en una demanda, en una contestación de demanda. Obviamente esa contestación de demanda puede contener una reconvención, es decir, que son hechos que aduce la parte demandada como pretensiones, obviamente, que introducen el proceso, que siempre tienen que tener relación directa con los hechos que están contenidos en la demanda, en la petición inicial. Entonces, se contesta la demanda y se reconviene supuestamente, luego se traba la litis, en la traba de litis es la primera etapa del proceso, luego se hace la apertura a prueba, obviamente la parte que activa este proceso, que es el actor o el legitimado activo, debe probar todos los extremos que hacen a su derecho con respecto a la pretensión que está describiendo en la demanda. Y obviamente en esa primera etapa va a introducir todas las defensas y pruebas. Obviamente que va a tener que la parte demandada también introducir todas sus defensas con respecto a ese hecho y también las probanzas de acuerdo a los dichos. Ahí en la segunda etapa del proceso hablamos de la prueba. La prueba debe ser ofrecida y bueno, se va a proveer conforme a las estipulaciones de la capite o el capítulo de prueba. Para finalmente, según el tipo de proceso, alegar sobre los mismos, que sería la tercera etapa del proceso, y obviamente, o si no, va directamente a sentencia, según el tipo de proceso que esté instruyéndose en la vía civil, para luego lograr la sentencia. Estas etapas son las etapas procesales, que tienen que ser sí o sí. Obviamente tienen el concepto de preclusión, que son aquellas que son, es decir, cada etapa del proceso debe viabilizar esa etapa, y una vez que obviamente se concluye esa etapa no puede volver atrás para ampliar, por ejemplo, la demanda o para ampliar la excepción que se hubiera opuesto. Lo mismo sucede para la parte demandada, ¿no? Porque el debido derecho de defensa en juicio es un derecho de orden constitucional, el debido proceso y el debido derecho de defensa en juicio. Siendo entonces que es de tinte constitucional, es de orden público y el juez no puede disponer una actividad distinta a la que está estipulada dentro del marco normativo procesal. Entonces, se suspende, entonces, volviendo a lo nuestro,
cuando se suspende también, cuando no impide que se siga con el proceso civil, es decir, estando pendiente el proceso penal. Hay diferentes situaciones. Cuando existe un sobreseimiento, ya sea un sobreseimiento en el ámbito penal, ya sea provisorio o definitivo, de acuerdo al dictamen que el juez penal realice con respecto a ese hecho, se puede seguir la secuencia del proceso civil sin interrumpirlo hasta la sentencia. Lo mismo sucede cuando obviamente existe la extinción en este caso, la extinción de la acción penal. En el caso de la extinción de la acción penal también se sigue el proceso civil sin esperar que se resuelvan circunstancias o avatares dentro del proceso penal. Lo mismo sucede cuando existe el fallecimiento en este caso, del imputado. Resulta obvio que el proceso civil puede seguir su secuencia normal hasta la sentencia. También lo dice el artículo 59 del Código Penal, que habla sobre situaciones que se pueden dar dentro del proceso penal, como es la amnistía, como es también la prescripción, obviamente en este caso la prescripción de la pena, es así. También en el caso de demora excesiva del proceso penal, que hace que en este caso se instruya seguir el proceso civil sin esperar la sentencia penal, porque puede ser que a veces en los procesos penales la sustanciación de la prueba lleva más tiempo y es una dilación excesiva de los plazos procesales. Entonces se puede seguir, fundamentada que sea en el ámbito civil, se puede seguir la secuencia del proceso civil. Por otra parte, también estoy comentando que la situación que sucede en el ámbito del artículo 1776, que ya es otra situación dentro de lo que es el ámbito del proceso civil, que ya lo repetimos nuevamente porque lo dije en la primera parte, pero no lo fundamenté en la normativa, que obviamente nunca se va a discutir en el proceso civil la existencia del hecho, habida cuenta el pronunciamiento ya efectuado en el ámbito del derecho penal, la existencia del hecho y la culpabilidad, en este caso, del demandado. Yo quiero hacer una aclaración con respecto al tema supuestamente de las partes dentro del proceso. Las partes dentro del proceso, ustedes saben que hay la parte actora, obviamente tenemos legitimación activa, la parte actora es la que reclama. Ustedes pueden tener, puede haber legitimados activos varios, digamos. También hay acciones colectivas que se introduce también en el código actual, pero que ya teníamos como un precedente la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, y con su modificatoria, la ley 26361, que obviamente modifica la ley de defensa del consumidor. Y también tengan en cuenta que tenemos como actores también, como posibles actores, los acreedores, en este caso del damnificado, que pueden llegar a tener algún interés realmente legítimo de seguir una instancia de acción resarcitoria, habida cuenta que puede ser que el actor haya fallecido y entonces pierde la posibilidad de cobrar su acreencia. En cuanto a los demandados pueden ser, en este caso el autor del hecho, los demandados. El autor puede ser el cómplice, el coautor. Obviamente también están los encubridores en cuanto a esa porción de encubrimiento que hicieron sobre las circunstancias de hecho ilícito ocasionado. Y es importante que sepan que se debe citar al proceso a las compañías de seguro como tercero citado en garantía, que ahí está fundamentado en el artículo, en este caso 18 de la 17418, que es la ley obviamente de seguros,
y que, bueno, obviamente debemos citarlo como medida preliminar dentro de la demanda y de esa manera tener la garantía que además del demandado en sí mismo o los otros coautores del hecho, tenemos a la compañía